Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy narrando para ustedes una serie de macabros relatos y leyendas que tienen que ver con cementerios. Por supuesto, un tema imperdible de la desolada carretera. Antes de iniciar, quisiera recordarles y no dejar pasar de lado la oportunidad para comentar que su interacción es importante para que este proyecto tenga continuidad. Así que si este contenido es de su agrado, esperaría poder contar con su like, el que pudieran compartirlo con alguien que, crean, puede llegar a gustarle estos viajes en la desolada carretera. Y por supuesto, el saludarnos en la caja de comentarios. Habiendo señalado lo anterior entonces, apreciables pasajeros, no queda más que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y durante los siguientes minutos echen a volar su imaginación. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Manos en la oscuridad. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Esto que les narro ocurrió en la ciudad donde actualmente vivo en 2019. Para evitar problemas con la policía, así como también por una cuestión de respeto, no diré los nombres reales de los involucrados. Mis dos amigos y yo solíamos pasar las noches en un cementerio cerca de nuestra casa. No hacíamos nada fuera de lo común, solo disfrutábamos de la calma del lugar. Aunque parezca raro, había algo reconfortante en la paz que se sentía allí. Era como si todo lo malo del mundo desapareciera y pudiéramos relajarnos. A veces llevábamos cervezas y bocadillos y pasábamos el tiempo platicando. Era nuestro lugar para desconectar y descansar. Una forma diferente de relajación que nos funcionaba. Era un lugar que, aunque daba algo de miedo, nos gustaba porque nos daba tranquilidad. Sentíamos que allí podíamos ser nosotros mismos, sin que nadie nos molestara. Las tumbas, las estatuas y las flores secas le daban un aire antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido. A veces, el viento movía las hojas de los árboles y nos quedábamos en silencio escuchando. Era como si el cementerio nos hablara de tiempos pasados, de historias olvidadas. Esa sensación de estar alejados de todo lo cotidiano y de los problemas del día a día era lo que más valorábamos. Una noche, estábamos caminando entre las tumbas, bebiendo y conversando, cuando comenzamos a escuchar un ruido extraño. Al principio pensamos que era nuestra imaginación. Incluso bromeé diciendo que era un fantasma molesto por nuestra presencia, pero el ruido se hizo más fuerte. Claro, y uno de mis amigos sugirió que fuéramos a investigar. Nos acercamos y vimos algo, o por lo menos creímos ver algo, que parecía sacado de una película de terror de los 80s. Había manos saliendo del suelo, una tras otra, de todo el suelo a nuestro alrededor. Nos llenamos de miedo y empezamos a correr cada uno en dirección diferente, tratando de escapar de esa visión aterradora. Sentíamos aquellas manos huesudas tratando de alcanzarnos, pero logramos escapar por poco. Sin embargo, mientras corría, escuché el grito de uno de mis amigos, lo que me asustó más, pero seguí corriendo sin mirar atrás. El miedo me impulsaba hacia adelante. Solo pensaba en salir de allí lo más rápido posible. Finalmente llegué al portón del cementerio y lo crucé sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, pero estaba fuera de esa pesadilla. Solo entonces me di cuenta de que estaba solo, sin mis amigos. La culpa comenzó a invadirme, pero el miedo era más fuerte. Sabía que debía volver a ayudar, pero el terror que sentía era demasiado para enfrentarlo de nuevo. Mientras intentaba calmarme, mi otro amigo también llegó corriendo. Le pregunté si había escuchado el grito y me dijo que sí. Como nuestro amigo no aparecía, decidimos llamar a la policía. Después de llamar nos quedamos afuera del portón, esperando. Estábamos muy asustados y me arrepiento de no haber vuelto a buscar a nuestro amigo. Cuando llegó la policía, les contamos lo que había pasado. Los dos policías que llegaron
Parecían no creer nuestra historia, así que entramos con ellos al cementerio y encontramos a nuestro amigo. Estaba en el suelo, sin vida. Al acercarnos vimos una expresión de terror en su rostro. Uno de los policías nos alejó. Mientras el otro revisaba el cuerpo, notamos que había una planta enredada en su pie. Luego los policías nos esposaron y nos dejaron en la patrulla. Mientras esperaban a otra unidad, estuvimos allá adentro por unas 2 horas, sin que nos dieran información sobre lo que realmente había pasado con nuestro amigo. Cuando llegamos a la delegación, nos interrogaron por horas. Nos sentaron en una sala con luces brillantes y los policías nos miraban con desconfianza. Nos presionaban con preguntas como si quisieran que confesáramos algo. Obviamente no creían en nuestra historia sobre las manos saliendo del suelo. Pensaban que habíamos consumido sustancias ilícitas o que inventamos todo para cubrir un crimen, pero éramos inocentes y no teníamos nada que ver con la muerte de nuestro amigo. Esto se hizo claro cuando los investigadores analizaron las evidencias. Al final de todo, y tras una investigación, se determinó que al final todos habíamos sufrido una alucinación colectiva y que, al salir corriendo del cementerio, cuando mi amigo se enredó en aquella rama, debido al terror que sentía, sufrió un infarto fulminante, mismo que le quitó la vida. En aquella ocasión, el trato duro de la policía nos dejó una sensación amarga, y esta experiencia la tristeza de haber perdido a nuestro amigo. Hasta el día de hoy, conductor y pasajeros, todos conocen aquella versión oficial de las autoridades, pero mi otro amigo y yo estamos seguros de lo que vimos aquella macabra noche. Segunda escala. Lamentos en el cementerio. Saludos pasajeros y conductor. Esta noche quisiera compartirles una experiencia. Yo vivía en una pequeña comunidad, un lugar donde todos nos conocíamos, y las noticias se difundían rápido. Esta comunidad tenía su encanto, con sus calles estrechas y casas de colores brillantes. Hace 5 años, ocurrió una tragedia que nos afectó mucho. Un accidente de coche se llevó la vida de un joven muy querido por todos. Era el hijo de una mujer muy conocida en el barrio. Ella había vivido aquí durante años y siempre había sido amable y generosa con todos. Sus ojos, que antes brillaban de alegría, ahora estaban apagados y llenos de tristeza. Era como si el dolor le hubiera borrado toda la energía. El joven era alguien lleno de vida, siempre con una sonrisa y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Tenía un futuro prometedor y muchos amigos que lo admiraban. Todos lo querían porque era de esas personas que te contagian su alegría. El accidente fue muy raro. Algunos vecinos hablaban de luces extrañas en la carretera esa noche, pero no puedo confirmarlo porque no estuve allí. Era una noche oscura y lluviosa, y el rumor de las luces misteriosas hizo que el accidente fuera aún más desconcertante para todos nosotros. Después del accidente, la vida de la mujer cambió por completo. Quedó devastada por la pérdida de su único hijo. Nunca volvió a ser la misma. Su casa solía estar llena de risas y visitas de vecinos, pero ahora se había vuelto silenciosa y sombría. Los días posteriores al accidente fueron duros. Las cortinas de la mujer siempre estaban cerradas, como si quisiera aislarse del mundo. Sufría en silencio, tratando de lidiar con una pérdida insuperable. Nosotros, sus vecinos y amigos, solo podíamos ofrecer nuestro apoyo, pero parecía insuficiente. Organizábamos visitas, llevábamos comida y tratábamos de hacerle compañía, pero nada parecía aliviar su dolor. Su tristeza era tan profunda que incluso nuestras mejores intenciones no lograban arrancarle una sonrisa. Posteriormente y con el tiempo, la mujer seguía sumida en su dolor. Entonces el cementerio se convirtió en su refugio. Iba todos los días, buscando la cercanía de su hijo a través de su tumba. Era una escena desgarradora. La veíamos caminar lentamente hasta la tumba,
con flores frescas en las manos, y pasaba horas ahí, hablando en voz baja, como si su hijo pudiera escucharla desde el otro lado. La mujer comenzó a cambiar con el tiempo. Se volvió más distante, como si perdiera el contacto con la realidad. Empezó a ir al cementerio no solo de día, sino también de noche, incluso cuando llovía. La gente comenzó a hablar. Decían que la veían ahí todas las noches, buscando algo. Un día, mientras pasaba por el cementerio, la vi llamando a su hijo en la oscuridad. Escuchar sus lamentos en medio de la noche fue impactante. Durante el día, ella también estaba diferente, más reclusa. Cuando alguien intentaba ayudarla, simplemente se alejaba. Una noche especialmente oscura, escuché los lamentos de la mujer mientras regresaba a casa. Decidí acercarme al portón del cementerio. Ahí estaba ella, en medio de las tumbas, empapada, con los brazos estirados. De repente dejó de lamentarse y empezó a mirar hacia adelante, como si viera algo. Un relámpago iluminó el cementerio por un momento. Frente a ella había una figura borrosa. Parecía su hijo, pero de una manera extraña. La mujer se arrodilló, llorando, tratando de abrazar a esa figura, pero sus brazos pasaban de largo. «Hijo mío, vuelve», suplicaba. Pero la figura desapareció con otro relámpago. Me quedé paralizado. Cuando recuperé el control de mis piernas, corrí a la casa más cercana pidiendo ayuda. Cuando volvimos, la mujer estaba tirada en el suelo, toda mojada y temblando de frío. Después de esa noche, el rumor se esparció rápido por el pueblo. Algunos me creyeron, otros pensaron que era solo mi imaginación. Las cosas empeoraron después de esa noche. La mujer parecía haber perdido la razón. Pasaba todo el día y la noche en el cementerio. La veíamos sentada junto a la tumba de su hijo, murmurando o simplemente mirando al vacío. La preocupación crecía entre los vecinos. La situación se volvió tan crítica que algunos vecinos pensaron en llamar a un médico. Por más que doliera, respetaron su duelo, esperando que encontrara la paz. Una mañana, el sepulturero encontró a la mujer sin vida al lado de la tumba de su hijo. Estaba acostada en la tierra mojada, con una expresión de serenidad, como si finalmente hubiera encontrado paz. La noticia se esparció rápido, y un silencio pesado cayó sobre el pueblo. Todos sentimos la pérdida de la mujer, como si fuera la de un paciente cercano. Sabíamos que desde la muerte de su hijo, ella ya no estaba realmente con nosotros. Su entierro fue realmente conmovedor. Y mientras les escribo estas líneas, conductor y pasajeros, yo solo espero que de corazón, ella ahora se encuentre mejor, pero sobre todo, al lado de su hijo. De esta experiencia creo que lo más importante ahora es que ella ya no sufre, y nosotros en el pueblo dejamos de escuchar aquellos lamentos en el cementerio. Tercera escala. La leyenda del sepulturero. Saludos, conductor y pasajeros. Tengo 21 años. Vivo en una ciudad pequeña y estudio historia en la universidad. Desde niño me han gustado los cuentos de miedo, especialmente los de fantasmas y apariciones. Creo que por eso mis amigos y yo terminamos en esta situación. En nuestra ciudad hay un cementerio viejo que todos conocen. Está en una zona alejada, rodeado de árboles y medio abandonado. El lugar tiene un aire misterioso, con sus lápidas antiguas cubiertas de musgo y sus caminos de tierra que serpentean entre las tumbas. Se comenta mucho sobre él, especialmente una leyenda muy fea, la leyenda del sepulturero. La historia es así. Hace muchos años, un sepulturero trabajaba en ese cementerio. Dicen que era un hombre tranquilo, pero un día se volvió loco.
Empezó a escuchar voces y cosas raras que nadie más veía. La locura lo consumió. Y una noche de tormenta desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Y desde entonces, se menciona que su espíritu ronda el cementerio. Los más viejos cuentan que en noches de luna llena, se puede ver a ese hombre vagando entre las tumbas murmurando cosas. Este sepulturero, según dicen, llevaba siempre una linterna vieja y un sombrero de ala ancha. Era un hombre solitario que no hablaba mucho con nadie. Al principio la gente del pueblo no le prestaba mucha atención a sus historias sobre las voces y apariciones. Pensaban que solo estaba cansado por el trabajo. Pero con el tiempo, las cosas se pusieron peor. Empezó a comportarse de manera extraña. Hablaba solo y se le veía intranquilo. Una noche de tormenta, cuando los truenos y relámpagos iluminaban el cielo, desapareció, así sin dejar rastro. Desde entonces nadie se ha atrevido a quedarse en el cementerio después del anochecer. Algunos dicen que la culpa fue lo que lo enloqueció. Otros creen que fue víctima de un hechizo. Nadie sabe con certeza, pero todos coinciden en algo. Es mejor no aventurarse por ahí de noche. Los cuentos varían. Algunos hablan de un pacto también con fuerzas oscuras. Otros mencionan que era perseguido por los espíritus de los muertos. Sin embargo, todas las historias tienen algo en común: que algo muy malo le pasó al sepulturero y que su espíritu inquieto sigue buscando algo en el cementerio. En fin, una noche estábamos en la casa de un amigo. Estábamos contando historias de terror cuando salió a relucir la leyenda del sepulturero. Era una noche fría y oscura, perfecta para hablar de cosas aterradoras. Las luces de la sala parpadeaban un poco y el viento hacía ruidos raros fuera. Cada vez que uno de nosotros contaba un cuento, los demás se quedaban en silencio, escuchando atentamente. La leyenda del sepulturero era la favorita de todos porque daba mucho miedo. Entonces, uno de los más valientes del grupo tuvo la idea de pasar la noche en el cementerio para ver si la leyenda era real. Al principio pensamos que estaba bromeando, pero hablaba en serio y no queríamos parecer cobardes, así que aceptamos. Quedamos de vernos la noche siguiente como a las 11 en la entrada del cementerio. Llevamos linternas, cobijas y hasta unas cervezas para pasar el rato. Cuando llegamos, el lugar estaba más espeluznante de lo que recordaba. La luna llena iluminaba las tumbas, creando un ambiente muy tenebroso. Pasamos un rato riendo y platicando, tratando de ignorar el frío que hacía esa noche. Conforme avanzaba la noche, la tensión aumentaba. Empezamos a escuchar ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por ahí. Como a la medianoche, cuando todo estaba más tranquilo, vimos una figura a lo lejos. Parecía un hombre caminando lentamente entre las tumbas. El corazón se nos aceleró. Nos preguntamos si era el sepulturero. El más valiente del grupo decidió que era momento de confrontar la aparición. Con las linternas apuntando hacia la figura, nos fuimos acercando, pero cuando llegamos, no había nadie. Decidimos separarnos en dos grupos para cubrir más terreno. Una amiga y yo fuimos hacia un viejo mausoleo. Mientras investigábamos ahí adentro, ella encontró un cuaderno polvoriento. Empezamos a leer lo escrito en él, y pronto nos dimos cuenta de que pertenecía al sepulturero. Describía cómo comenzó a escuchar voces y a ver cosas raras. Las últimas páginas eran confusas y llenas de desesperación. Mencionaba un nombre repetidamente. Regresamos corriendo para encontrar a los demás y mostrarles el diario. Mientras leíamos en voz alta, la historia del sepulturero se volvía cada vez más aterradora. Pronto nos dimos cuenta que el nombre mencionado correspondía al de otra leyenda,
a la leyenda de otro sepulturero que había sido enterrado vivo por error y que supuestamente maldijo al primero antes de morir. De repente escuchamos un grito al otro lado del cementerio. Corrimos a ver qué pasaba y encontramos a uno de nuestros amigos pálido y temblando. Dijo que vio una figura intentando atacarlo, pero que desapareció cuando gritó. Decidimos que era hora de salir de ahí, pero antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, la figura del hombre con sombrero apareció de nuevo. Esta vez estaba más cerca y pudimos ver claramente su rostro pálido y ojos vacíos. Este sin duda era el espíritu del sepulturero. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear y la temperatura cayó mucho. Nosotros, en pánico, comenzamos a pedir disculpas, a la par de decir que no queríamos problemas. Como si las palabras tuvieran algún efecto, el espíritu del sepulturero se alejó lentamente, hasta desaparecer en la oscuridad. Corrimos fuera del cementerio sin creer lo que acabábamos de ver. Y como podrán adelantar conductor y pasajeros, desde esa noche, no hemos vuelto a poner un pie dentro de él. Cuarta escala. Ojos en la oscuridad. Mi trabajo de sepulturero en un cementerio rural siempre había sido tranquilo. El lugar está alejado y rodeado de árboles, lo que le aporta un silencio que a veces asusta. Los entierros aquí son de la gente del pueblo, y ya conozco a la mayoría de ellos. La rutina es siempre la misma: cavar, enterrar, cuidar las tumbas. No había nada extraño, y la paz del lugar era lo que más me gustaba. Hace unos meses, mientras cerraba una tumba al final de la tarde, noté algo raro. Levanté la cabeza y vi dos puntos brillantes en medio de la maleza. Pensé que podían ser los ojos de un animal, tal vez un gato o un perro. Pero estos ojos parecían fijos en mí, como si me observaran. Ignoré la sensación y seguí mi trabajo, aunque la sensación de ser vigilado no se iba. La primera vez que vi esos ojos fue algo rápido. Ya estaba oscuro, y el sonido era el de las hojas moviéndose con el viento. Me sobresalté, pero no le di mucha importancia. Pensé que quizás era solo mi imaginación. Sin embargo, al día siguiente, al caer la noche, volví a ver los mismos ojos brillantes. Esta vez estaban más cerca, justo al borde del cementerio, casi escondidos entre los árboles. Parecía que esos ojos me seguían a donde fuera, y empecé a sentirme incómodo, como si no estuviera solo. Con el paso de las semanas, esos ojos aparecieron varias veces, siempre de noche. Al principio se ubicaban al borde del cementerio, cerca de la línea de árboles. Se destacaban en la oscuridad, brillando con una intensidad rara. Cada vez que los miraba, permanecían inmóviles, fijos en mí, como si esperaran algo. Me decía a mí mismo que no era nada, solo un animal curioso, pero dentro de mí algo no estaba bien. La sensación de ser observado era cada vez más fuerte, como si esos ojos pudieran ver a través de mí. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi los ojos más cerca que nunca. Estaban entre las lápidas, brillando con una luz fría. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una corriente de aire helado me envolviera. Era una sensación extraña, de estar siendo observado y juzgado al mismo tiempo. Intenté ignorar los ojos y seguir con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en ellos. Le conté a algunos compañeros y a mi esposa sobre lo que veía, pero todos se rieron, diciendo que debía ser mi imaginación o, como mucho, algún animal nocturno. Esto me molestó, porque sabía que algo raro pasaba. Una noche, los ojos aparecieron cerca de la oficina del cementerio, donde guardaba mis herramientas.
Esta vez, estaban muchísimo más cerca, casi al borde de la luz del poste que iluminaba la entrada. Sentí mi corazón latir con fuerza y mi mano temblar mientras sostenía la linterna. Al iluminar en dirección a los ojos, desaparecieron en la oscuridad, pero la sensación de que algo estaba mal se hizo más intensa. Durante el día, busqué huellas o señales de animales cerca del lugar donde veía los ojos, pero no encontré nada. Ningún rastro, ninguna pista. Era como si esos ojos surgieran de la nada y regresaran a la nada. Cada noche, la presencia de ellos se volvía más opresiva. Sabía que no eran ojos de animales comunes. Había algo humano en ello, algo que me inquietaba. Empecé a dormir mal, siempre con la sensación de estar siendo observado, incluso en casa. Las noches siguientes comencé a estar más atento durante mis rondas nocturnas. Llevaba una linterna más potente y por precaución una navaja. El cementerio no tenía seguridad y necesitaba sentirme protegido. Cuando los ojos aparecían, iluminaban la dirección, pero nunca veía nada más que el brillo desaparecer en la oscuridad. Ellos empezaron a aparecer con más frecuencia. Parecían estar en todas partes, siempre observándome. Era como si estuviera rodeándome, acorralándome poco a poco. Durante mis rondas, podía sentir los ojos en mí. Incluso, ahora cuando no podía verlos, era como si estuvieran allí, escondidos en la oscuridad, esperando el momento adecuado para hacerse ver. Mis nervios estaban a flor de piel, y cualquier ruido en medio de la noche me hacía saltar. Una noche mientras caminaba entre las lápidas, los vi una vez más, pero esta vez parecían diferentes. Estaban más cerca, más intensos, como si quisieran decirme algo. Iluminé la dirección con la linterna, pero, como siempre, desaparecieron en la oscuridad. En la tercera semana después de que los ojos comenzaron a aparecer, algo terrible ocurrió. Era una noche especialmente oscura y silenciosa, típica del cementerio rural donde trabajaba. Durante mi ronda, noté que los ojos brillantes estaban más cerca nuevamente. Parecían estar localizados cerca de una tumba antigua y casi olvidada. Con el corazón acelerado, la linterna firme en mano y la navaja en la otra, me acerqué al lugar. Las sombras a mi alrededor parecían moverse de manera extraña, y supe que algo estaba a punto de revelarse. De repente las sombras comenzaron a tomar forma. Se transformaron en una masa indistinta de oscuridad, con esos ojos brillantes que había visto tantas veces antes. Antes de que pudiera reaccionar o entender lo que estaba pasando, las sombras se lanzaron sobre mí. La sensación fue como si insectos invisibles me atacaran. Luché con todas mis fuerzas. Las garras eran afiladas y rápidas, y se sentía como si estuvieran rasgando mi piel, dejando marcas profundas y dolorosas. El dolor era intenso, y el ataque parecía interminable. Finalmente las sombras retrocedieron y desaparecieron en la oscuridad. Estaba completamente exhausto y herido. Con dificultad, logré llegar hasta la oficina del cementerio. Traté mis heridas lo mejor que pude y llamé de inmediato al hospital. En el camino el miedo y el dolor eran casi insoportables. En el hospital, los doctores revisaron mis heridas y dijeron que parecían cortes profundos, como si fueran hechos por garras de algún animal. Trataron las heridas y por precaución, me dieron inyecciones para evitar enfermedades transmitidas por animales. El dictamen oficial fue que un animal silvestre, probablemente un gato montés, me había atacado, pero en mí la sensación de algo mucho más siniestro era latente. Sin embargo, y al final de cuentas, no había una mejor explicación, así que decidí no debatir con los doctores
Salí del hospital con la sensación de que algo estaba muy mal. El miedo y el pánico aún me persiguieron, y los ojos brillantes continuaban apareciendo en mis pesadillas. Por lo tanto, tuve que renunciar a mi empleo de sepulturero, y actualmente me dedico a laborar en un rubro diferente. Quinta escala. La novia del cementerio. Saludos, conductor y pasajeros. Trabajé como sepulturero en un cementerio durante 20 años. En todo ese tiempo, viví muchas situaciones raras, pero nada se compara con lo que me pasó hace unos meses. Era un día normal, cumpliendo con mi rutina de cavar, cuidar las lápidas y hacer reparaciones. Esa mañana, me pidieron preparar una nueva tumba. Empecé a cavar, disfrutando del silencio y la tranquilidad del cementerio. El camposanto siempre ha sido un lugar calmado, con sus árboles altos y sombras largas. Me gustaba el ambiente tranquilo, sin el ruido de la ciudad. Las lápidas, algunas viejas y otras más recientes, contaban historias de gente que alguna vez vivió y caminó por estas mismas tierras. La paz del lugar me permitía pensar y reflexionar mientras trabajaba. Cada día con mi pala y mis herramientas, mantenía el lugar en buen estado. Después de varias horas mientras trabajaba, la pala que usaba golpeó algo duro. Al principio pensé que era una piedra, pero al seguir cavando encontré algo muy extraño. Limpié la tierra y descubrí un vestido de novia viejo, enterrado junto a un esqueleto. El vestido estaba sucio, rasgado y descolorido por el tiempo. Los restos estaban en muy mal estado, casi desintegrándose al tocarlos. No entendía quién habría enterrado una novia en una tumba sin identificación. El hallazgo era desconcertante. El cementerio tiene reglas estrictas sobre entierros, y esa tumba no seguía ninguna de ellas. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. El silencio del cementerio se sentía más pesado. Decidí que no podía ignorar lo que había encontrado, y fui a la administración del cementerio para informar. Mientras caminaba hacia la oficina del administrador, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El vestido de novia me parecía un símbolo de algo trágico y misterioso. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba enterrada de esa manera? Llegué a la oficina con muchas preguntas en mi mente. El administrador escuchó con atención y parecía preocupado. Después de una breve conversación, me dio una instrucción extraña. Dijo que reenterrara el cuerpo en otro lugar más apartado. Me pareció un procedimiento inusual, ya que en todos mis años de trabajo nunca había visto algo así. Solo me dijo que eran órdenes y que debía obedecer. Había algo en su manera de hablar que me incomodó, pero obedecí. Regresé al lugar con una sensación extraña. Reenterré el cuerpo con el mayor cuidado posible, en un rincón apartado del cementerio, donde pocos visitaban. Durante todo el proceso no podía dejar de pensar en el vestido de novia y el esqueleto. Algo no estaba bien. En los días siguientes, la vida en el cementerio volvió a la normalidad, o al menos eso creía. Continué con mis tareas tratando de ignorar el malestar que el hallazgo de la novia enterrada me había causado, pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a ponerse extrañas. Era una noche fuera del horario de visitas. Estaba terminando de cerrar el portón principal, cuando vi una figura pálida entre las lápidas. Pensé que era un visitante que no había salido a tiempo. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la figura para avisar que el cementerio estaba cerrado. Conforme me acercaba, la figura se volvía más nítida. Era una mujer, con vestido de novia sucio y rasgado,
muy similar al que había enterrado. Me acerqué más llamándola, pero no me respondió. Cuando estaba a unos metros de ella, pude escuchar que estaba sollozando. Ella, al sentir mi presencia, dejó de llorar y se giró lentamente. Lo que vi fue impactante. Su rostro estaba pálido y desfigurado, con ojos hundidos y tristes. Antes de que pudiera hacer algo, desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. Quedé paralizado, sin creer lo que acababa de ver. Regresé a casa, afectado sin poder dormir bien. A la mañana siguiente fui al trabajo y conté lo que había visto. Me miraron con una expresión seria y dijeron que lo ignorara, que era cosa de mi cabeza por el reciente hallazgo. Intenté seguir el consejo, pero las apariciones continuaron en los días siguientes. Siempre de noche. Veía a la novia llorando en diferentes partes del cementerio. A veces oía su llanto aunque no lo viera. La situación me estaba perturbando y tenía mucho miedo de trabajar de noche. Empecé a buscar información sobre el cementerio y posibles historias de novias enterradas allí, pero no encontré nada en los registros oficiales. Decidí preguntar a los sepultureros más antiguos, pero todos parecían reacios a hablar del tema. Uno de ellos, un señor mayor, me llevó a un lado y me dijo que no me involucrara más, que siempre habían pasado cosas raras allí y que era mejor dejarlo así. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de la novia se volvió cada vez más intensa. Intenté de todo para encontrar alguna información sobre quién podría haber sido. Revisé archivos antiguos, pregunté a los vecinos del barrio y busqué historias locales, pero nada. Era como si no hubiera existido en los registros. Cada vez que la veía era un tormento, siempre llorando, siempre observándome con esos ojos tristes y vacíos. Oía su llanto entre las lápidas y sentía su mirada siguiéndome. El ambiente del cementerio, que antes me era familiar y reconfortante, se volvió un constante malestar. Conté a mi esposa lo que pasaba, pero pensó que estaba imaginando cosas por el estrés del trabajo. Mis amigos cercanos tampoco me creían, diciendo que era el cansancio acumulado, pero yo sabía que era real. Cada noche que pasaba, sentía que mi cordura se desvanecía un poco más. En un último esfuerzo, decidí hablar de nuevo con el administrador y algunos compañeros de trabajo. Les expliqué la situación, rogando por alguna orientación, pero solo recibí miradas de lástima y consejos para dejarlo así. Un compañero que siempre fue sensato sugirió que tomara un descanso, pero yo sabía que eso no resolvería el problema. Trabajar en el cementerio se volvió insoportable. La presencia de la novia no me dejaba descansar y cada día sentía que mi equilibrio mental se deterioraba. Finalmente llegué a mi límite. Yo no podía dormir ni comer bien. Trabajar en el cementerio se convirtió en una tortura psicológica. Decidí renunciar. No podía seguir en ese lugar, rodeado de recuerdos y visiones que me atormentaban. Expliqué mi decisión a mi superior, que aunque sorprendido, aceptó mi salida sin cuestionar mucho. Hubiera querido darle otro final a mi relato, conductor y pasajeros, dar con el trasfondo de quién fue en vida aquella misteriosa novia que, aunque ya no estoy en el cementerio, creo tener la certeza de que, por desgracia, todavía vaga con tristeza entre sus tumbas. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Si han llegado hasta aquí, quisiera invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones.
ya que así no se perderá ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, podemos establecer contacto y conocernos en mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y a su vez quisiera recordarte que tu relato es lo más importante para este contenido, así que por favor envíalo a la bandeja desolada. Mi desolado es @gmail.com. Mi desolado es @gmail.com. De antemano, mil gracias por darme la oportunidad de darle voz a tus experiencias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan por favor al autobús, que ya nos vamos hacia el tétrico y macabro final del viaje de esta noche. Sexta escala. La niña del cementerio. En el 79, trabajaba como sepulturero en un cementerio que el ayuntamiento decidió cerrar. Abrieron un nuevo cementerio, pero no contrataron a nadie del viejo, así que me quedé sin trabajo de un día para otro. Como sepulturero era lo único que sabía hacer bien. Busqué trabajo en la ciudad vecina. Al llegar, por coincidencia, el cementerio de la ciudad estaba buscando un nuevo sepulturero, ya que el anterior había renunciado. Nadie me explicó el motivo, pero no tenía tiempo para ser selectivo. Entré a la oficina del administrador del cementerio y tras una breve charla sobre mi experiencia, me contrataron de inmediato. Me ofrecieron una vivienda en un lugar alejado del cementerio, lo cual acepté sin pensarlo. Me dijeron que tomaría el turno nocturno, ya que era el único horario disponible. Acepté. El trabajo era lo más importante. La casa que me dieron era sencilla, pero lo suficientemente cómoda. Tenía una pequeña sala, una cocina con lo básico, un baño y una recámara. La parte mala era estar lejos de mi esposa y mis 2 hijos, por lo que una de mis únicas exigencias para el trabajo fue tener 2 días libres seguidos a la semana. Lo acordé con mi jefe. Mi esposa no estaba tan contenta con la idea, pero le aseguré que buscaría otra oportunidad. Le dije que solo sería temporal, mientras encontrábamos algo mejor. Mi nueva rutina comenzó casi de inmediato. De lunes a viernes trabajaba de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Las noches eran tranquilas, con solo algunas rondas y mantenimiento de las sepulturas. Me acostumbré a la soledad y al silencio del cementerio, donde solo se escuchaban los ruidos de los animales nocturnos y el viento moviendo las ramas de los árboles. Al principio me costó adaptarme a la casa y a la nueva ciudad. Extrañaba mucho a mi familia. Durante el día, dormía en mi pequeña casa, tratando de descansar lo mejor posible para el turno nocturno. La casa estaba en una zona rural, rodeada de campos y algunos árboles. El lugar era tranquilo y aislado, lo cual era bueno para descansar, pero a veces me sentía muy solo. Mis vecinos más cercanos estaban a varios kilómetros de distancia, así que no tenía mucho contacto con otras personas durante la semana. El cementerio era grande y antiguo, con muchas lápidas viejas y tumbas descuidadas. Había noches en las que el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos en la oscuridad. Los fines de semana me tomaba descanso y volvía a casa para estar con mi esposa e hijos. La vivienda en el cementerio tenía sus ventajas y desventajas. La mayor ventaja era la cercanía al trabajo. No necesitaba gastar tiempo en desplazamientos ni dinero en transporte. La desventaja era la soledad, pero pronto me acostumbré. En la primera semana, me di cuenta de que las noches en el cementerio eran diferentes de lo que estaba acostumbrado en el antiguo cementerio. Allí trabajaba de día y nunca había experimentado la sensación de estar solo en un lugar tan grande y lleno de historias. Las lápidas y tumbas parecían cobrar vida propia de noche, proyectando sombras que se movían con el viento y hacían ruidos cuya procedencia no podía identificar. Conocer al equipo fue un proceso gradual. Había un conserje, un guardia de seguridad y el administrador. Todos eran amables, pero parecía que había algo que no decían. El guardia de seguridad, el más viejo del grupo, siempre tenía historias raras sobre el cementerio.
Me contó que habían ocurrido cosas extrañas allí, pero nunca entró en detalles. Fue en la tercera semana de trabajo cuando todo se volvió más raro. Era una noche como cualquier otra. Estaba haciendo mi ronda cuando vi a una niña, aparentando unos 13 años, caminando por el cementerio. Me sorprendió y preocupó porque el cementerio estaba cerrado por la noche y nadie debería estar allí. Me acerqué a hablar con ella. Estaba asustada y dijo que iba a visitar una tumba. Me pareció extraño, pero no quería asustarla más. Le pedí que me acompañara a la sede del cementerio. Le pedí que esperara sentada en un banco cerca de la puerta mientras llamaba a la policía. Al colgar el teléfono y volver para hablar con la niña, ya no estaba allí. La policía llegó rápido, en menos de 5 minutos. Les conté todo lo que había pasado y comenzaron a buscar en el cementerio, pero no encontraron nada. Sugirieron que estaba cansado y viendo cosas, lo cual me dejó con dudas. Sabía lo que había visto. No podía estar imaginando todo eso. La niña parecía tan real, tan asustada. Después de que los policías se fueron, comencé a dudar de mí mismo. Estaba realmente viendo cosas. En los días siguientes continué con mi rutina normal. Una semana después, ahí estaba de nuevo. La misma niña con la apariencia asustada. Esta vez no quería asustarla ni perder tiempo llamando a la policía. Así que antes de entender qué estaba pasando, le pregunté de nuevo qué hacía allí. Y otra vez me dijo que iba a visitar una tumba. Decidí seguir un enfoque diferente. Le pregunté el nombre de la persona que quería visitar y me dijo un nombre que no reconocí. Llevé a la niña a la sede del cementerio y consulté los registros, pero no encontré nada con el nombre que mencionó. Cuando volví para hablar con ella, había desaparecido nuevamente. Esto empezó a afectarme. ¿Quién era esta niña y por qué aparecía solo para desaparecer después? Unos días después, mientras hacía mi ronda, la encontré de nuevo. Esta vez decidí no hacer preguntas directas. Solo la acompañé mientras caminaba por el cementerio. Ella parecía saber exactamente a dónde iba, así que decidí seguirla sin cuestionar mucho. La curiosidad y la preocupación me carcomían por dentro mientras caminábamos. Intenté conversar para entender mejor quién era. Le pregunté su nombre y con una mirada vacía, respondió que su nombre era el mismo de la tumba que buscaba. Eso me inquietó, pero seguí caminando a su lado. Le pregunté sobre sus padres y respondió que no sabía dónde estaban, que hacía mucho tiempo que no los veía. Seguimos caminando en silencio un rato, mientras mi curiosidad y mi incomodidad aumentaban. Finalmente llegamos a una tumba antigua, casi olvidada, escondida entre otras sepulturas más nuevas. La niña se detuvo y me miró. Me dijo con calma que tenía miedo a los cuchillos. Me sorprendí y mi corazón se aceleró, pues siempre llevaba un cuchillo conmigo durante las rondas para protegerme de posibles intrusos que pudieran entrar al cementerio. Ella parecía saberlo, lo cual me dejó aún más intrigado. Antes de que pudiera preguntarle por qué le temía a los cuchillos, continuó hablando con una voz serena pero triste. Me dijo que había sido privada de la existencia, acuchillada, y que estaba enterrada allí, justo donde estábamos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su voz sonaba tan real, tan cargada de dolor. Quedé paralizado por un momento, intentando procesar lo que la niña había dicho. Cuando volví la mirada ya no estaba. El lugar se sentía más frío y oscuro. Mi corazón latía rápido. Sentía miedo y tristeza. Corrí de regreso a mi casa, que estaba en el cementerio, y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, pensando en lo que la niña había comentado. Al amanecer fui a hablar con mi jefe. Le expliqué lo que había pasado sin muchos detalles, para no parecer loco. Pedí cambiar al turno de día,
y también mudarme fuera del cementerio. Para mi sorpresa, aceptó sin hacer preguntas. Esto me hizo pensar que él sabía algo que yo no. Aunque ahora tenía que manejar más de 1 hora y media todos los días. Preferí eso a volverme a encontrar con aquella misteriosa niña del cementerio. Escala extra. El primer inquilino del Panteón de Mezquitán. El sábado 31 de octubre de 1896, Hans Jacques salió para Ajijic en compañía del magistrado Gregorio González Covarrubias y de los señores Alejandro Johnson y Charles Sponagle. Él iba a recibir unas minas y terrenos para su administración. Sin embargo, por la noche, al acudir al llamado que hacían a la puerta, 3 hombres vaciaron sus pistolas contra su humanidad, dejándolo malherido. Estas heridas no fueron compatibles con la vida, así que minutos después falleció. Posteriormente, por Atequiza, se trasladó su cadáver, sepultándolo en el nuevo cementerio municipal, el Panteón de Mezquitán. Sin embargo, esta circunstancia sucedió bajo una curiosa situación. Primeramente trasladaron su cuerpo para ser velado en Guadalajara por familiares y amigos. No obstante, a pesar de la tristeza que reinaba en el lugar, finalmente uno de los familiares tuvo el valor de romper el silencio y con voz alta dijo a los presentes estar enterado de algo particular. Y es que el 29 de octubre salió un decreto y en su artículo 2 decía al calce: el primer cadáver que se inhume en el terreno tomado para este fin no causará derechos de inhumación. Esto quería decir solo una cosa, que si al acaudalado Hans se le enterraba en el nuevo cementerio municipal, a la familia le iba a salir gratis. En ese momento todos decidieron llevarlo al Panteón de Mezquitán y así ahorrar algo de dinero, aunque por supuesto no tenían la necesidad absoluta de hacer esto. Como era de una familia pudiente, lo llevaron en una elegante carroza fúnebre, jalada por hermosos caballos. Inició el cortejo rumbo al barrio de Mezquitán, todavía entre rezos y lágrimas de los familiares y amigos que caminaban lentamente siguiendo a la carroza. Por otro lado, los miembros de una familia humilde también iban a enterrar a uno de los suyos, que había fallecido la noche anterior. Ellos estaban conscientes del decreto y también lo querían aprovechar, pues no tenían dinero suficiente para los gastos funerarios. Estas personas de bajos recursos iban por la calle que ahora se conoce como Federalismo, cargando el humilde ataúd sobre sus hombros. Ambos cortejos iban a la par, pero por calles paralelas. Caminaban lentamente cruzando las calles, en tanto los vecinos y transeúntes de la zona se quitaban el sombrero en señal de respeto y rezaban por ambos muertitos. Fue entonces que uno de los miembros de la comitiva de Hans se dio cuenta que por la otra calle iba otro fallecido y pidió a los demás apresurar el paso para llegar primero, y así ser ellos los que aprovecharan la oferta. Los familiares del humilde difunto también se dieron cuenta que era probable que les ganaran el entierro gratis. Entonces, los dos grupos, cuadra que pasaban, cuadra que aceleraban el paso. Se podría decir que prácticamente iban todos corriendo. Querían pasar primero el puente que estaba a unos metros de la entrada al panteón. Como se lo estarán imaginando, pasajeros, Hans Jacques tuvo mayor ventaja por ir en carroza y fue el ganador. Así, no se pagó su inhumación, de modo que se convirtió en el primer inquilino del Panteón de Mezquitán. En este momento, estás viendo una foto real de su tumba en pantalla. Tras conocer esta leyenda, ¿qué opinión les merece, pasajeros? ¿Fue una injusticia? ¿Fue un hecho triste? Tal vez sí. Como sea, esta leyenda ha traspasado las generaciones
y hoy forma parte de la historia y cultura de la Perla Tapatía. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,